¿Se nace o se hace uno narcisista? ¿Hay tipos de narcisista? ¿Cómo se cuida uno de un narcisista? El narcisista nunca se va a preguntar a sí mismo, ¿seré narcisista? Cuando buscas una pareja es importante que no la necesites, porque en el necesitar ahí surge la dependencia. Es muy fácil etiquetar al otro. Mi amigo es narcisista, mi madre es narcisista, mi novio es narcisista, mi jefe es narcisista. ¿Y dónde está tu responsabilidad? Hola nenes, bienvenidos a otro episodio de Ya no somos nenes. Si son nuevos por acá, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en todas las redes porque eso nos ayuda a crecer nuestra comunidad digital. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, agradecemos a nuestros auspiciadores que nos acompañan en este sueño. Estamos en Cares Santa Cruz, de la mano de Sedal y de Coca-Cola. Y es por eso que aprovechamos para hacer un llamado especial a todos los héroes, porque Coca-Cola y Marvel se han unido para lanzar productos de edición limitada de productos Coca-Cola con tus personajes favoritos de Marvel. Y vos tenés la oportunidad de coleccionarlos todos y hacer tu propio universo Marvel. Asegúrate de escanear tu Coca-Cola para tener la oportunidad de desbloquear experiencias de realidad aumentada poderosas. Pero actúa rápido, estas colecciones no durarán mucho. Y ahora sí vamos a presentar el tema de este episodio. Vamos a hablar sobre el narcisismo. Mucha gente cuando les comenté que iba a hablar de este tema me dijeron háblalo desde el tema de las relaciones, desde el amor, desde la familia. Entonces vamos a tratar de abordarlo desde todos los lados posibles que nos podemos encontrar con los narcisistas en la sociedad en sí. Y para eso nos acompaña un referente de la psiquiatría a nivel nacional. Muchos lo consideran el mejor psiquiatra de Bolivia. Él es docente en países como Chile, Perú, Argentina, ¿correcto? Sí, así es. Y bueno, mi psiquiatra personalmente, Guillermo Rivera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor, por venir. Bueno, mucha gente me preguntaba, ¿quién es tu psiquiatra? Bueno, aquí está. Lo querían conocer, es Guillermo Rivera. Agradezco mucho tu amabilidad de la presentación y contento de poder compartir en este espacio tuyo. Bueno, doctor, para empezar a abordar este tema, quiero entender qué es el narcisismo en la definición psicológica. Bien, es un rasgo de personalidad que puede estar presente en los seres humanos en un espectro. Es decir, un rasgo leve hasta el extremo que viene a ser el trastorno narcisista de personalidad, que es un patrón de conducta que persiste a lo largo del ciclo vital, a lo largo de la vida, y que va a tener unas características como, por ejemplo, la necesidad permanente de ser admirado, de ser validado, la necesidad de controlar al otro, la falta de empatía. Probablemente eso es lo más perjudicial para la comunidad y para la gente que le rodea, porque no puede leer las necesidades de los otros, por lo menos desde el punto de vista emocional, porque intelectualmente sí se da cuenta, pero utiliza esas necesidades no para poder de repente tener una relación más íntima y estrecha, sino para usar esa necesidad en su beneficio. ¿Se nace o se hace uno narcisista? Bien, en realidad es un tema sin resolver, ¿no? No conocemos la causa de los trastornos mentales, pero sí sabemos que hay factores que influyen. Un componente genético, no es raro que en la familia de un narcisista haya una madre o un abuelo o un tío. También hay situaciones de crianza donde hay mucha sobreprotección, o padres que de repente están exagerando, ¿no? Diciéndole a su hijo, eres lo máximo, lo mejor del mundo, los demás son... ¿La famosa crianza respetuosa? Sí, es que respetuosa sería diferente, ¿no? Porque se espera que haya un balance, pero cuando de repente no eres realista, donde de repente le dices que solo por ser eres excelente y eres lo mejor, ¿no? Bueno, eres una persona valiosa, como todo ser humano, pero no todo lo que haces es lo mejor y no todas las veces vas a recibir el aprecio que crees que los demás te deben, que en realidad nadie te debe nada, todo te lo tienes que ganar en esta vida. Pero cuando das ese mensaje erróneo,
pues vas acuñando una personalidad donde pues va a haber una expectancia, que cuando esa persona crezca y madure, se va a dar cuenta que no pasa eso, ¿no? Afuera de tu casa, nadie te va a dar 5 de pelota si no eres capaz de hacer algo por los demás. Por lo tanto, van a construir esta estructura psíquica para proteger una autoestima muy frágil, muy débil. El narcisista no tiene una autoestima muy baja, entonces. Curiosamente, ¿no? Detrás de esa persona que te está tratando de forma soberbia, que se cree lo mejor, o mejor dicho, te da la impresión que se cree mejor que tú, hay alguien dependiente exageradamente de que los demás lo alaben, que los demás le den un trato especial, porque si no lo tiene, se siente fatal, terrible. Diferencia del síndrome de Napoleón con el narcisismo. Bueno, el síndrome de Napoleón es más una construcción, ¿no? Una construcción teórica del periodismo. No es algo aceptado por la comunidad médica o la comunidad psicológica, pero si tuviésemos que definir o acercarnos a ese síndrome de Napoleón, probablemente sería un narcisista de los que llamamos grandiosos. ¿Hay tipos de narcisistas? Eso. Y en el síndrome de Napoleón pues, necesita hacer cosas fantásticas. O a un político, que no voy a decir su nombre, que está haciendo un papel interesante en la conducción de su país, pero no ha concluido ni 6 meses y ya cree que se merece el Nobel, ¿no? Entonces, bueno, como que se está dando una autoimportancia muy inflada, ¿no? En el caso de Napoleón, de repente creía que estaba destinado a conquistar Europa y no duda en arrastrar con ello a los franceses a una guerra que devasta la nación. En el síndrome de Napoleón, ¿verdad? Usamos esto cuando una persona se embarca en estos proyectos donde de repente por lograr sus objetivos sacrifica el interés de todos los que le rodean en un proyecto que no tiene pies ni cabeza. Ahora, hablemos de los tipos de narcisistas. ¿Cuáles son? Bueno, se reconoce este grandioso, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en Gastón de La Bella y la Bestia, ¿no? Que creía que lo hacía todo fantástico, que era lo mejor, lo máximo y que todos deberían reconocer ese efecto tan importante que él tenía sobre la sociedad. Tenemos por otro lado el narcisista comunitario, ese que se muestra como buena persona, entregado a causas nobles, todo lo hago de forma sacrificada por los demás y en realidad lo que está buscando es ser admirado. Salvando distancias, ¿no? Había algo de ello en un personaje histórico que es Lady Di, que necesitaba sentirse apreciada, ¿no? Era un narcisista. Tenía rasgos. Los historiadores cada vez revelan una figura mucho más compleja de la que teníamos idealizada ni bien ella falleció, donde vemos que no era todo blanco-negro, ¿no? Que no era solamente una víctima, que efectivamente tenía su propia agenda. Okay. Y que en gran parte se sentía importante en la medida que hacía algo por los demás, pero habría que ver si realmente había un interés genuino por una causa o por algo, o era más un instrumento o una herramienta. Por otro lado, tenemos estos narcisistas que son los narcisistas ocultos, los que te dicen, la vida me ha tratado muy mal y yo que soy tan buena persona, yo que soy lo máximo y sin embargo esta sociedad no me aprecia, ¿no? Este país y esto y lo otro. Y cuando examinas con detalle lo que han hecho, ves que, bueno, está bien, te has esforzado, pero lo que has hecho no es realmente significativo y trascendental y la vida está siendo contigo tan dura como es con todos los demás. Pero como tienen este sentido inflado de sus capacidades al no poder lograrlo, ellos generalmente se venden como esa persona que se va a aproximar al psiquiatra o al terapeuta como la persona que está deprimida porque el mundo ha sido malo con ella, ¿no? ¿Y es verdad que los terapeutas a veces lo confunden con depresión? Es verdad. Y puede acabar de repente frustrándose el terapeuta o el psiquiatra si es que no se da cuenta de ello, ¿no? Porque prescribe y no hay ningún efecto. Porque en realidad lo que él está buscando es que su entorno cambie para que lo adoren y lo alaben. Y al no lograrlo, porque de repente no es tan inteligente como probablemente puede ser el otro narcisista, ¿no? El narcisista que es más perverso, el narcisista que tiene rasgos psicopáticos, que probablemente es más inteligente y que
aparte de la falta de empatía, es alguien que quiere controlar, que quiere poder sobre los demás, ¿no? Un personaje de ficción es Christian Grey, de las 50 sombras de Grey, donde, bueno, así deshace todo para lograrlo. En la vida cotidiana, por ejemplo, las parejas, podemos ver esa persona que llena de regalos a su corteja, ¿no? Recién la está conociendo. La llena de regalos, le da cosas que nunca nadie le ha dado y la impresiona. De repente ha logrado capturar su presa, si me permiten usar esa analogía, porque es un cazador. Entonces, el lograr a él le satisface y después de 8 a 12 semanas, que es lo que dura la actuación, porque un narcisista en realidad es un actor, y se cansa de actuar, ya sale a relucir la verdadera naturaleza, donde ya se acabaron los regalos, donde ya surgen las críticas, donde deberías estar agradecida o nadie ha hecho esto por ti, que sin mí no vas a poder nada hacer en la vida. Y pero acá ahí ya es muy tarde para la víctima, ¿no? Depende, porque algo muy importante es esto que estamos haciendo, hablando de cosas que le pasan a otras personas. Porque cuando sos la víctima piensas que sos la única en esta vida y te da vergüenza hasta hablar con tu hermana, tu madre, tus amigas, ¿no? Cuando empiezas a hablar y evitas que te aíslen, entonces te ayudan a tomar conciencia de lo que está pasando. Siempre y cuando, pero este narcisista no haya avanzado sobre tus líneas. Porque a veces los narcisistas lo que hacen es ganarse la voluntad de tu círculo. ¿Cómo así? Actuar con tu círculo. De repente, con tu mejor amiga, se convierten el chico que más le ha ayudado en la carrera, por ejemplo, que le ha enseñado ecuaciones, o le enseñaba esto y lo otro, ¿no? Entonces, tu amiga lo adora porque él le ha enseñado como nadie le había podido enseñar esta parte de la ingeniería que ella está estudiando, ¿no? Entonces, cuando vas y le dices, estoy confundida porque él me dice que yo no hago lo suficiente por la pareja, ya que debería haber hecho esto o lo otro, ¿no? Entonces, la otra que ha tenido una aproximación con él desde otro ángulo, ¿no? Entonces, no está muy segura para dar a favor de ti. Pero claro, todo eso lo han hecho con un plan. Ahora, estadísticamente hablando, leí que solamente el 1% de la población tiene el trastorno de la personalidad narcisista, pero aún así lo escuchamos hablar muchísimo el tema. Personas que dicen, sí, yo estuve con un narcisista o esta persona es narcisista, pero en los números, en la estadística, es muy bajo el porcentaje. ¿Por qué se habla tanto entonces de este tipo de personalidad? Probablemente porque se devalúa, ¿no? Es decir, había una época que este es bipolar o estoy depresivo o estás esquizofrénico, ¿no? Mi momento más esquizofrénico. Claro, porque se populariza, digamos, pero se usa con menos propiedad el término, ¿no? Con mucha ligereza. Y no es bueno. ¿Por qué? Primero tenemos que hacernos responsables de nuestros propios actos. Es muy fácil etiquetar al otro. Mi amigo es narcisista, mi madre es narcisista, mi novio es narcisista, mi jefe es narcisista. ¿Y dónde está tu responsabilidad? Por otro lado, esta tendencia de querer diagnosticar solamente con tener 2 o 3 datos. Ni siquiera los profesionales de la salud mental nos animamos a hablar con propiedad de personajes públicos vivos. Hay una regla en la Asociación Psicológica Americana, que es la regla Gold Standard, donde éticamente se ve muy mal hablar de alguien vivo que no has entrevistado clínicamente, por más que conozcas mucho sobre ese tema. Entonces, imagínense, si los profesionales de salud mental hacen eso, entonces, con más razón, quienes no están en ese campo, es mejor evitarlo. Sí ayuda de repente leer más, a acudir quizás a una consulta y poder preguntar, también cotejar con tu círculo circundante, pero evitar etiquetar, porque al etiquetar se devalúa y al devaluarse, de pronto
Todos y nadie son narcisistas. Ahora, ¿cómo puedo hacer para identificar a una persona narcisista o con muchos rasgos narcisistas? Bien, recuerden que son muy buenos actores. Entonces, es difícil, pero sí es cierto que los narcisistas hacen screening. ¿Qué es eso? Es decir, o hacen casting, o screening decimos en psicología, casting en el mundo de la actuación, van viendo dónde pueden meterse. Si se tropiezan con una persona que se siente segura, con una persona que se sabe inteligente, que se sabe de repente valiosa, pronto van a huir, porque saben que ahí no van a poder sembrar. Entonces, es importante trabajar en uno mismo, en la autoestima, en la confianza. Lo otro, el tiempo nos dice mucho, porque al ser una actuación llega un momento en el cual se cansan. Y por otro lado, y algo que tempranamente puedes descubrir, es en las situaciones intensas. Imaginemos que soy una persona en una empresa y contrato un gerente que tiene muy buenos antecedentes y descubro a la semana que el gerente que estaba en la reunión con el resto de los empleados empieza a gritarle y a decirle palabras irreproducibles a la señora del café que le echó sin querer sobre el pantalón. Como esa actuación, en ese momento tan intenso, tan espontáneo, no pudo actuar. Y salió a relucir la verdadera persona que se cree mejor que sirve el café, que la humilla, que la trata con desprecio. Entonces ese es un primer indicador. Y bueno, en la vida de pareja puede ser de repente cuando te grita, ¿no? De la nada, porque llegaste tarde o no le trajiste el capuchino, sino le trajiste un café latte y de pronto revienta, ¿no? Y luego, claro, va a hacer todo lo posible y lo imposible para congraciarte y te traerá 100 rosas y lo que sea. Pero eso ya es un indicador de que parece que todo lo que se muestra no es tan real como aparenta. ¿Cuál es el perfil de víctima que busca un narcisista? Una persona que está sintiéndose desesperada primero por estar acompañada, ¿no? Porque el día que uno entiende que puede vivir solo, que puede vivir sola, que se autoabastece, que no necesita de los demás, entonces está blindado ante la manipulación de un narcisista. Un narcisista lo que hace es olfatear tus necesidades para meterse por ahí. Por ejemplo, si cree que voy a hablar como si el narcisista fuera un varón, porque 3/4 de los narcisistas son varones. Hay mujeres, y he conocido mujeres narcisistas, pero la mayoría son varones. Guiño. Pero imagina que este señor descubre que tienes complejo de fea, ¿no? Entonces te va a decir que eres lo más maravilloso del mundo, que eres bellísima, ¿no? Y cuando te sientas embelesada, te sientas en los cuernos de la luna y siente que ya te controla, ahí va a empezar su acción depredadora, de manipularte, de controlarte, de exigirte, ¿no? De que lo reconozcas como lo único, como lo mejor, como lo más grandioso, y a tratarte como una cosa, ¿no? Y no como un ser humano, sin una verdadera inclinación por tener una relación estrecha, íntima. ¿Son capaces de amar? Amarse a sí mismo, pero no amar al otro, porque la característica principal, les decía, es la falta de empatía. Y si no tienes empatía, no te puedes acercar al otro ser humano. ¿Ellos se reconocen a sí mismos como narcisistas? Sí, pero tienen esta visión, ¿no? Esta visión donde si viene un mosquito, yo no voy a dudar en aplastarlo. Sé que estoy privando de su vida al mosquito, pero considero que el mosquito es tan insignificante que privarle de la vida no representa para mí ningún tipo de remordimiento. Una persona narcisista se cree tan importante, tan superior a los demás, que si tú sufres, pues no es nada comparado con el objetivo que es que él se sienta bien, que él logre sus objetivos.
¿Estas personas pueden cambiar? O digamos, ¿hay cura, por así decirlo? Bien, si se llega a un diagnóstico, ¿no?, de trastorno narcisista de la personalidad, difícilmente esa persona alguna vez se va a acercar por su propio pie a un profesional de salud mental. La única razón por la que se acercan, y me ha tocado cuando ha habido cambio de régimen de gobierno, ¿no?, políticos que pierden el favor del régimen y entran en una depresión terrible, porque ya nadie les responde las llamadas, porque ya nadie les da 5 pelotas, nadie les hace caso, ¿no? Se deprimen terriblemente porque no están recibiendo ese reconocimiento externo. Pero en cuanto se recuperan, mandan al diablo, al psiquiatra, y a todo el mundo, porque son superiores y no necesitan nada. Entonces, al no haber empatía, no buscan nunca tratamiento, no se comprometen. Pueden llegar forzados por la esposa para la terapia de pareja o de repente para intentar manipular al psicólogo o al psiquiatra, que eso también es posible, ¿eh? ¿Que los logran manipular a ustedes? Sí, seguramente, si la persona no está entrenada lo suficiente, si la persona de repente a veces el psiquiatra o el psicólogo puede tener complejo de salvador, creer que puede salvar a todo el mundo, ¿no? Y ahí sería su propio... Víctima de su propio paciente. Sí, pero sería víctima de su propio egocentrismo, ¿no? De yo puedo salvar a todo el mundo, ¿no? Que eso se cura con la experiencia, en la medida que te vas dando cuenta de la diversidad del género humano y de las limitaciones que tenemos todos. ¿A un narcisista se lo debería medicar? No hay medicación que realmente funcione, ¿eh? Claro, no hay una pastilla de la empatía, digamos. Exacto, no se aprobó nada, no tendría sentido medicar a alguien así. ¿Ha atendido usted alguna vez un narcisista, alguien con demasiados rasgos? Sí, pero colateralmente. Alguien que recuerdo con especial asombro era una mujer muy inteligente. Era la madre de un par de pacientes, ¿no?, pacientes adultos. Y que la mitad de la consulta ella me daba la cátedra de psiquiatría, ¿no? Venía y me decía, esto es así y esto es así. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Y esto es importante a la hora de lidiar con un narcisista. No te pones a discutir, no te pones a razonar. Porque siempre vas a perder. Siempre vas a perder porque no te lo tienes que tomar de forma personal. Cuando alguien viene a tirarte línea, como el narcisista, a querer dominarte, a querer, ¿no?, en realidad te está mostrando sus propias falencias. Al no personalizar, al no tomártelo a pecho, entonces ves que es su propia limitación. Además, es importante el que puedas cuidarte, ¿no? Porque nadie es de acero ni de piedra. ¿Cómo se cuida uno de un narcisista? Primero, preguntarte qué tanto vale esa relación. Si tengo una madre narcisista, bueno, sí quiero que la relación con mi madre narcisista perviva, pero debo olvidarme de que algún día mi madre me va a decir, lo haces muy bien, perfecto, estoy muy orgullosa de ti. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque está incapacitada para hacer eso. De reconocer algo bueno en tus acciones. De reconocer algo bueno en alguien, porque ella siempre lo va a hacer mucho mejor que los demás. También, entonces, como ya no tengo esa expectativa, empiezo a disfrutar de las otras fases de su personalidad que tiene una madre, un padre o lo que sea. Ahora, si de repente estás en un trabajo, en una empresa, y tu jefe, con quien has intentado tú sobrevivir en ese trabajo, que te interesa mucho, pero a pesar de todo lo que has hecho, la empresa no ha hecho nada, el clima organizacional no está cambiando y este señor parece tener demasiado poder en esa empresa y está chupando tu vida. Bueno, tenemos una sola vida, entonces un trabajo, por más bueno que sea, no vale la pena que te acabes amargando y mejor cambiar de trabajo o cambiar de relación, ¿no? Yo diría que en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, ahí hay muy poquito que se pueda hacer, ¿no? Una tendría que
salir lo más pronto posible, porque lo que uno busca en una relación de pareja es precisamente afecto. Y ese afecto genuinamente nunca lo vas a obtener. Ahora, estaba leyendo muchos de los seguidores cuando contamos que íbamos a abordar este tema, personas que sienten que están en una relación con una persona, ya sea narcisista o con muchos rasgos de narcisismo, y dicen de que esta relación ellos la reconocen que no les hace bien, pero es como un vicio, como que no pueden salir. ¿Qué sucede en ese ciclo de abuso narcisista? Bien, muchas veces se convierte en un círculo de seguridad. Se parece un poco al síndrome de Estocolmo. ¿Vieron? Este síndrome donde las víctimas defienden a sus secuestradores. La Casa de Papel. En La Casa de Papel, por ejemplo. O también en el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Que el marido le pega y le da una paliza y luego la señora está yendo a retirar la denuncia a la policía. Porque han quedado tan traumatizadas que solo pueden vivir a través del trauma. Por eso es tan difícil recuperarse mientras sigas conviviendo con una persona así. Una de las cosas que yo creo que hacían los antiguos, no estoy hablando de 2, 3 generaciones antes, era que cuando el hijo o la hija tenían una relación muy destructiva, lo que agarraban era agarrarlo y mandarlo a la hacienda, ¿no? Que por ese entonces pues era a caballo 2, 3 días, ¿no? Y es santo remedio. Al año ya todo eso era recuerdo. Buen psicólogo. Buen psicólogo. Tal cual. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar rasgos narcisistas de una autoestima saludable? Eso es bien importante porque todos debemos aspirar a la autoestima porque es uno de los puntales fundamentales de nuestra estabilidad emocional, de nuestra satisfacción. En una autoestima saludable uno acepta las críticas constructivas. En una autoestima saludable uno se sabe valioso, pero a la misma vez es realista. Esa estrella de Hollywood sabe que son sus 5 minutos, que algún día pues va a salir un político saludable, sabe que en algún momento va a dejar el poder, que va a dejar el cargo. Hay un político saludable. Y bueno, mira, tenemos estos países, por ejemplo, los nórdicos, donde suele haber una relación bastante horizontal, ¿no? Allá sango. Bueno, también tenemos en nuestro... bueno, tendría que pensar bien en nuestra historia nacional algún presidente que haya tenido esos rasgos más humildes, ¿no? Era ¿Quién? Probablemente Melgarejo era un psicópata, ¿no? Y era un hombre muy osado, ¿no? Y lo que a él realmente le importaba era controlar el poder, eso es lo que buscaba. ¿Cuál es la diferencia de psicópata y narcisista? El narcisista, al igual que el psicópata, no tiene empatía, pero el psicópata busca poder, busca controlar. Los demás deben hacer lo que yo quiero. No le importa mucho si lo alabas o no lo alabas. Es los que dicen, prefiero ser temido a ser amado, ¿no? Entonces, ahí ya ves cuáles son las intenciones de ese líder. ¡Ay, me muero! ¿Cuáles son algunos ejemplos de comportamientos narcisistas que podemos tener y no nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana? Bien, el narcisista nunca se va a preguntar a sí mismo, ¿seré narcisista? A ellos no se reconocen a sí mismos. No, nunca va a decir, estoy pecando en el narcisista, no. Pero son conscientes de lo que hacen. Claro. Alguien que se dice, estoy pecando en narcisista o quizás me estoy pasando en narcisista. Bueno, mi amigo, la primera buena noticia es que usted no es narcisista y no lo va a hacer nunca. Sin embargo, algo que nos ayuda de repente, no pensar que estamos en los cuernos de la luna y poner los pies en la tierra, es practicar el autoanálisis, la reflexión, el no perder el contacto con la gente que nos ama, que nos quiere, escucharles, comunicarnos de forma empática, practicar el mindfulness, por ejemplo, la meditación, el yoga. Es muy útil para mantener la mente conectada en el presente y no construir castillos en el aire y vivir en ellos y luego acabar cayendo como un cometa, ¿no? Ahora, ¿cómo se acerca a un narcisista? ¿Cuál es el modus operandi que tiene para conquistar a su víctima? Te va a conquistar a través de tus debilidades, a través de tus carencias, a través de lo que identifique. Hablábamos de esta
de esta señora sobreviviente, ¿te acordás? Antes de la entrevista. Y ella contaba algo bien interesante, que se acercó a la mamá de esta señora y ejerció el rol de ser el hijo que esta señora había perdido, ¿no? Había perdido un hijo, entonces se comportó como su hijo de esta señora y se ganó hacia la suegra, con lo cual ya tenía una aliada poderosa a la hora de confundir a su mujer. Entonces, sondea las necesidades y va a ir por donde te ve más frágil. Si ve que lo que te está faltando a ti es seguridad en tu apariencia personal o en tus capacidades intelectuales o en de repente, no sé, vivencias de cualquier tipo, va a ir por ahí. Yo diría que algo más importante de saber cómo se va a acercar es saber cómo salir cuando estás enganchada con un narcisista. ¿Cómo salir? Esto de decir, te dejo, estás frita o frito. ¿Por qué? Porque lo considero un desafío. Así que va a hacer todo lo posible y lo imposible para que no te vayas. A pesar de que pues, no te quiere en el fondo, ¿no? Pero lo que no quiere, pensemos en un jefe, no quiere que tú renuncies, quiere despedirte. En una pareja, quiere que yo te dejo, ¿no? Imagina, yo soy la pareja de una narcisista y yo le digo, mira, yo te dejo porque tienes razón. Tú eres la mujer más fantástica del mundo y yo no sumo nada en tu vida. A ti te haría bien estar sin mí. Esa me va a dejar. No, por favor, no. Esa me va a dejar. Pero si yo le digo, no, yo me doy cuenta que tú no estás bien, que me haces daño, no me conviene estar contigo. Está loca. Ella va a hacer todo lo posible y lo imposible para que yo cambie de opinión y salirse con la suya. Y una vez que ella salió con la suya, volverá a las andadas de maltrato. ¿Qué daño psicológico sufre una víctima del narcisista? El trauma, ¿eh? El trauma es una cosa seria porque cuando estás traumatizado, muchas veces sientes que todo lo que te rodea te recuerda esa experiencia vivida. Sientes que de repente ya no vales desde que te ha ocurrido este trauma. Te enajenas, pierdes de alguna manera el sentido común. Como esto de, por ejemplo, pensar, nadie me va a amar porque él me dice que es el único que me ha amado, nadie me va a amar. O mi jefe me dice, nadie te va a contratar, esta es la mejor empresa del mundo y no hay manera que tú hagas una carrera si no estás con nosotros, ¿no? Entonces uno se enajena y acaba creyendo eso que no resiste el más mínimo análisis. Vemos que tanto las empresas como las parejas pasan, que en esta vida todo es transitorio, que las cosas están en constante cambio, que por lo que hoy lloramos, mañana seguro reiremos y viceversa. Y yo diría que esa es la mayor secuela. Por eso es tan importante no aislarse, comunicarse con tu entorno, escucharles. Y si uno tiene un amigo, una amiga que está atrapada en esta relación, no juzgarle, validarle, pero ayudarle también a reflexionar. Y si es necesario, acompañarle a un profesional de la salud mental, aunque a veces he visto gente que de pronto se enamora de un objetivo. Por ejemplo, gente que se enamora de correr maratones y a partir de que corre tal o cual maratón, se ha reconocido como alguien que es capaz de vencer retos y ha podido separarse de esa relación. O esa película que vemos de Julia Roberts, ya bastante antigua, que es Comer, Amar. Comer, rezar, amar. Sí, que todas esas experiencias a ella le ayudan a procesar su trauma y dejar atrás una secuela de dolor que había vivido. Ahora, doctor, le cuento que hemos preguntado a la gente qué le preguntaría a usted justamente sobre este tema. Es nuevo esto que hacemos en el podcast, es un segmento Preguntas del Público y es justamente sobre el narcisista. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es el punto débil del narcisista? Bien, el punto débil es que no lo reconozcan, ¿no? Por eso les contaba. Pero si yo quiero lastimarlo al narcisista, ¿cuál es su punto Es que no débil? lo vas a lastimar. Estás queriendo... No te creas, Estás dígame. queriendo jochar a un tigre. Sí. No se los puede lastimar. No, es que es muy desgastante para una persona común, para una persona estándar, entrar en algo tan
exhaustivo, algo tan desgastante, algo que no vale la pena. Es demasiado esfuerzo. En cambio, un narcisista se va a obsesionar con ganarte. Dice, ¿qué pasa cuando los padres son los narcisistas? Yo creo que eso es muy doloroso. Quizás es lo más doloroso Más que una que puedes pareja. vivir. Yo creo que sí, porque después de toda una pareja la puedes acabar dejando con el transcurrir de los años. He conocido gente que ha terminado dejando a su narcisista quizás a los 60 años. Y a los 62 contarme que nunca se han sentido tan bien en estos últimos 2 años, ¿no? A pesar de que ya se fue la juventud, se fueron las oportunidades, pero la paz que experimentan es incambiable con todo lo que han vivido previamente. En cambio, cuando eres hijo de un narcisista, sufres mucho en la niñez, ¿no? En la adolescencia más, y en la juventud, bueno, tienes unos choques y unos encontronazos terribles, y en la medida que vas madurando, probablemente vas viendo las cosas más en perspectiva y reconociendo a tu padre, a tu madre como lo que es un ser humano. Y tal vez otra cosa que también sufres mucho es cuando ves a tus hijos, ¿no? Si tienes hijos con una narcisista o con un narcisista. Sin embargo, han de saber que si un niño tiene, así sea, solo el padre o solo la madre, con los 5 sentidos, con los pies en la tierra, eso va a ser suficiente para ayudarle a crecer saludablemente, a pesar de tener que convivir con un padre con esas características o una madre con esas características. Preguntan, ¿por qué aunque sé que está mal, no puedo salir de ahí? Porque en la medida que nos quedamos en esta relación, se convierte en una dependencia. Como ese jugador, ¿no? Que está en la maquinita, en Las Vegas, ¿no? Y le mete, y le mete, y le mete el dinero y no sale, y no sale, y no sale. El ludópata que piensa que en algún momento va a volver a ganar. Entonces, el narcisista lo que ha hecho es un juego de manipulación. Los primeros meses ha sido encantador. Ha podido leer bastante bien cuáles son tus necesidades, tus debilidades, y ahora juega con ellas. Por eso puede que estás a punto ya de dejarle y otra vuelta vuelve a ser un acto enorme de grandiosidad, de generosidad aparente, ¿no? Para seducirte. Y en ese ciclo de nunca acabar es bien difícil salir, a menos que finalmente uno pueda tener ayuda profesional o tener ayuda de su medio externo, o al final, pues, ya saben lo que dicen, ningún mal dura 100 años, y la gente acaba cansándose. Lo que no queremos es que se cansen después de mucho tiempo. Y a los 60. A los 60, sin juventud, sin oportunidades. Ahora, dicen, ¿cómo se crean y cómo evitar criar uno en casa? Bien, esto de la crianza es bien importante, ¿no? Porque ahorita estamos en una etapa donde los padres están bien confundidos. Por un lado, la disciplina antigua no solo ya no es bien vista, sino hasta es ilegal. No puedes ser demasiado enérgico con tu hijo o autoritario. Pero por otro lado, hay algunos hogares donde parecen no haber límites. Y muchas veces no hay límites porque los padres no quieren hacer un esfuerzo y prefieren dejar ir a tener que confrontar. Vaya, que coman, ni modo, que coman la hamburguesa y no los vegetales. ¿Por qué? Porque estoy tan cansado, porque estoy tan hastiado, ¿no? Entonces, para criar primero hay que prepararse para ser padres. Saber que no es solo besos, abrazos, sino también va a ser pasar momentos malos, va a ser necesidad de poner límites. Hay un término que es el amor rudo, donde hay la huasca sí vale el término, que es una huasca moral, no de criticar, no de agredir verbalmente, pero sí de poner límites. Poner límites implica te quiero, te amo, en ningún momento te falto el respeto poniéndote adjetivos, pero está claro que si quieres algo tendrás que cumplir primero tus deberes. Si no eres capaz de volver a tal hora, eso va a tener consecuencias. No importa que luego venga tu abogada, que es tu abuela, o que traigas a tu amiga para que me quiera charlármela y que ella te va a traer. No, debe haber límites. Eso ayuda enormemente a los niños que el día de mañana, cuando sean adultos, sabrán que nada es gratis, que nada es regalado, que si la haces, la pagas.
y les ayuda a desarrollar bastante equilibrio y a ganarse las cosas por su propio medio. Creo que si uno hace eso, amar, dar afecto, pero a la misma vez no ser fan de su hijo. Porque, viste, el fan es un fanático. Claro, no ve ningún error, digamos. No ve ningún error. Pero el que ama también sabe Castiga. poner en cintura, sí. Más que castigar, enseñarle cómo funciona el mundo. Okay. Porque castigo vendría a ser como que de pronto hubieras hecho algo malo, ¿no? Lo que has hecho es cometer un error y el error tiene consecuencias. Y esas consecuencias tú ya las conocías, ¿no? Porque le dijiste, tú volvés 1 hora tarde, va a pasar esto. Y si eres capaz de cumplirle, entonces le estás enseñando cómo funciona el mundo. Okay. Yo no te estoy castigando. Tú estás enfrentando lo que tú mismo en su momento decidiste, el rato que le dijiste a tu amigo, después hablo con mi madre. Bueno, ahora sí. Bueno, antes de la pregunta final, tenemos un regalo especial que le damos a todos nuestros invitados y es un kit de células regeneradoras madres de parte de Sedal para su pelo re lindo, para que atienda a sus pacientes re locos. Muchas gracias, te agradezco. Para que disfrute su kit. Para los 5 pelos que todavía me quedan. Y para finalizar, hay una última pregunta de parte de una de las seguidoras del podcast y dice: ¿cómo te recuperas mentalmente después de una relación así? ¿Cómo volver a creer en lo bueno y en el amor real? Bien, es una linda pregunta porque a veces uno puede quedarse muy pesimista, ¿no? Pesimista y pensar que el mundo es terrible, que todo el mundo es malo, y no es así. La mayoría de las personas no van a mostrar estos rasgos. La mayoría de las personas quieren, al igual que uno, ser amados, ser queridos, quieren compañía. Entonces, si has sobrevivido a una relación así, no vayas a comenzar una nueva. Dedícate a curarte, a regenerarte, a reencontrarte, a reflexionar. Aprende a amarte. Renacer. Renacer y practicar en no repetir, ¿no? Y no volver al mismo patrón. Pero también... Para regarla, Y también, bueno, es importante el buscar lo que realmente has aprendido a apreciar. Si pensamos en una empresa, digamos, ¿no? Quizás de jovencito pensaba uno, quiero trabajar en la empresa más importante del mundo, y en la empresa más importante del mundo de pronto he tropezado con este tipo de prácticas y descubro que lo que más me interesa en mi vida no es estar en un sitial muy elevado, sino de pronto sentir que soy útil en algo. Y en esta empresa mediana o pequeña, siendo que sí hacemos una gran diferencia, que ofertamos unos servicios bárbaros, que estamos haciendo un cambio, y a pesar de que la retribución económica no sea la misma que la anterior empresa, me satisface más. Eso lo has descubierto tú. Puede que no descubras eso, puede que descubras que en realidad lo que quieres es otra cosa, ¿no? Recuerdo un libro de Niña Mala que se llamaba, un libro de Vargas Llosa, que precisamente era víctima de una narcisista, donde el protagonista de la novela lo que quería era vivir en París. No le importaba si pobre, rico, con el trabajo de sus sueños, vivir en París. Y durante la novela vivió en París y fue un tipo feliz y satisfecho y tuvo que lidiar con muchas cosas. Y lo otro, bueno, también, ¿qué es lo que esperas de una pareja, no? Pero cuando buscas una pareja es importante que no la necesites, porque en el necesitar ahí surge la dependencia. Es decir, yo ya estoy completo, me siento satisfecho conmigo mismo. Si tengo una pareja, qué bien, qué lindo. Deseo estar en pareja, no necesito estar en pareja. Exacto, puedo vivir sin estar en pareja. Entonces, cuando logras hacer eso, se da la complementariedad, se da la complicidad, pero no se da la dependencia. Okay. Y en eso debería uno trabajar después de sobrevivir una relación así. Saber qué quiero, pero a la misma vez reencontrarme para valorarme como la persona digna de ser amada como cualquier otro ser humano.
Perfecto. Le agradezco, doctor, por A ti. esta hora que nos ha compartido todo su conocimiento. Creo que ya estamos más entendidos sobre el tema del narcisismo, tanto en la pareja como puede ser en la familia, como identificarlos en la sociedad. Así que muchas gracias, doctor, por venir y por compartirnos todo su conocimiento al respecto. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy grato conversar con ustedes. Bueno, y a la gente que nos está viendo, si llegaron hasta acá, muchas gracias por vernos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y nos vemos como siempre el próximo domingo. Chao. ¡Bravo!